Pero disculpa, ¿pueden Listo, chicos, entonces, igual que estoy en la clase teórica de nematodos, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, vamos a hacer la clase, como les indiqué, luego pasamos a la parte de las exposiciones y por último vamos a hacer la revisión del examen, ¿ok? Para que puedan verificar su nota y todas las clases, ¿ok? Listo, entonces, el día de hoy, sobre todo, vamos a ver 4 parásitos importantes, ¿ok? Entonces, la clase de hoy es nematodos intestinales. Y bueno, al término de la sesión, ustedes van a poder reconocer el ciclo de vida y de los nematodos intestinales de importancia médica, ¿no? Sobre todo vamos a revisar la parte de morfología y la parte del ciclo de vida, ¿ok? En algunos casos sí vamos a poder revisar las manifestaciones clínicas y terminamos con la parte de tratamiento, ¿ok? Que como habrán podido revisar es bastante similar, ¿no? En el caso de todos los nematodos intestinales. Ok, entonces acá tenemos una pequeña clasificación de los nematodos, sobre todo para señalar, ¿no? Cuáles vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar Ascaris lumbricoides, Enterovirus venicularis, Trichuara y Trichinella spiralis. Ok, entonces esos 4 sobre todo para poder reconocer. También esperemos que alcance el tiempo para poder ver las láminas en microscopio. Solo hay 3, de todas maneras vamos a tratar de proyectarlas. Ok, entonces en el caso de Ascaris lumbricoides, ustedes pueden indicar alguna característica que ya han podido leer un poquito, o qué es lo característico del Ascaris, ¿qué han podido revisar? El Ascaris lumbricoide en el Perú se denomina como el primer parásito intestinal con mayor frecuencia. Sí, ya. Es la diferencia entre hembras y machos. La hembra va a ser mucho más grande, de 25 a 30 centímetros, llegando hasta los 50 en algunos casos, y el macho siempre va a ser menor. El macho, la característica va a ser en la parte final espiralada por protección a las espículas, y es el que me recuerdo, la verdad. Sí, muy bien, justo María Fernanda. Entonces sí, como me imagino que también pudiera revisar, y justo por las características que acaba de decir María Fernanda, es que justamente el Ascaris es uno de los nematodos más grandes, ¿no? Justamente que van a poder revisar. ¿Ok? Entonces, en el caso pues de el Ascaris, las formas adultas tienen ese color rosado o blanco nacarado, ¿no? Y justamente en el extremo anterior, que es lo que ustedes pueden ver en la diapositiva, van a presentar como esta boca triangular, ¿no? Con 3 labios que están dentados, ¿ok? Y van a poder reconocer justamente la hembra y el macho, ¿no? Como justamente María Fernanda la acaba de indicar, ¿ok? En todo caso, igual vamos a poder repasar un poco de las características en cuanto a tamaño. Entonces, como ustedes pueden ver, el macho mide de 10 a 20 centímetros, la hembra de 15 a 25, la hembra es más grande. Igual, ambos, en su extremo anterior, como le acabo de mencionar, tienen esta boca, ¿no? En forma triangular, con los 3 labios que ustedes pueden visualizar en las diapositivas. ¿Ok? Y lo que les va a diferenciar, sobre todo aparte del tamaño, es justamente el extremo posterior, ¿no? Que es justamente lo que indicó su compañera, ¿no? En el caso del macho, es curvado, ¿no? Como ustedes pueden observar en la flecha roja que está señalando el macho, ¿no? Esta forma curvada, encollada, y cuenta con 2 espículas, ¿no? ¿Y esas espículas para qué sirven? Es para la adherencia con la hembra y que exista la copulación entre ambos. Exacto, ¿no? Para la copulación, básicamente. Y en el caso de la hembra, como ustedes pueden ver, justamente este extremo posterior es recto, ¿no? Es recto y es cónico, ¿no? En su extremo posterior, que es lo que pueden ustedes observar ahí también por la flecha. Ok, entonces esas son las 2 características, las 2 diferencias importantes, ¿no? Tamaño, sobre todo en la parte del extremo posterior, para que puedan diferenciar. ¿Ok? Y bueno, aparte, otras características justamente es que, bueno, va a presentar un aparato reproductor bien desarrollado, ¿no? Como pueden observar en la diapositiva, la hembra, sobre todo ven, ¿no? Que la parte del esófago abarca la parte anterior, ¿no? El tercio anterior, ¿no? De esta forma adulta. Y como pueden ver después, justamente inicia, ¿no? El aparato reproductor, que consiste en el útero, del oviducto, vulva, ovario, ¿no? Y pueden ver que luego termina en la parte intestinal, ¿no? Y en el caso justamente del macho también un poco más de diferencia, ¿no? Con respecto a la hembra también inicia con el esófago, posteriormente la parte intestinal y luego con su aparato reproductor, ¿no? Dado por el testículo y los vasos diferentes que pueden haber. Igual está ahí señalado, ¿no? Que justamente al final en el extremo posterior va a estar la centícula, ¿no? Que justamente va a servir para la copulación. Muy bien, lo otro que tenemos que reconocer justamente son las características de los huevos, ¿no? Hay tipos de huevo, han podido leer cuáles son los huevos que puede haber con Ascaris lumbricoides.
Fertilizados y no fertilizados. Muy bien, o fecundados, ¿no? También se puede escribir como fecundados o fertilizados. ¿Y cuál es la diferencia? En las tres capas de los mamelones van a estar caracterizados para los fertilizados y una sola capa y alargada también para los no fertilizados. Ya, no, y claro, perfecto, eso es para parte de características, ¿no? Pero, ¿por qué es un huevo fertilizado y por qué el otro no es huevo fertilizado? ¿Qué es lo que Fertilizado ocurre? porque puede provocar a la larva, procrear a la larva. Claro, finalmente va a contener a la larva, ¿no? Que va a comenzar a crecer dentro. Pero, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿cómo surgió, ¿no? ¿Cómo se generó ese huevo fecundado y ese huevo no fecundado? Mm, Ante condiciones del ambiente, el cuerpo no se empieza a fecundar. Bueno, no, cuando empieza a madurar el huevo fecundado. Pero antes, o sea, se generó, ¿no? Un huevo fecundado y un huevo no fecundado. Debe ser también por la capacidad, porque las hembras producen 5.000 huevos y de ellos quizá haya una cierta Claro, o sea, la hembra, la forma adulta que es la hembra, puede producir huevos no fecundados en ausencia, ¿no? Del macho, y en el caso de que haya copulación con el macho, va a generar huevos fecundados, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, básicamente. Listo, entonces lo otro que hay que repasar justamente son las características, ¿no? Entre huevos no fertilizados o no fecundados versus huevos fertilizados, ¿no? Y es justamente lo que indicó María Fernanda, ¿no? En el caso de los huevos fertilizados justamente tienen estas tres capas, ¿no? La más interna, por decirlo así, ¿cómo se denomina? Membrana vitelina, ¿no? Esta membrana vitelina, perfecto, que es rica en lípidos, es que justamente bastante impermeable, ¿no? Y justamente va a tratar de evitar, ¿no? Que sustancias tóxicas puedan llegar justamente a este embrión que va a estar contenido, ¿no? En nuestro huevo fecundado. Luego, ¿qué sigue? Luego de esta membrana la quitina. La equitina. Y por último, la mamelona. No, todavía hay una capa media, ¿no? Una capa media gruesa. ¿Quitina? No es la quitina, ¿no? No, y posteriormente, ¿qué es lo que va a tener? Es justamente lo que acaban de mencionar, ¿no? Albúmino, idea, que está justamente con esta superficie mamelonada, ¿no? Que es lo que ustedes indican, pero igual tiene tres capas. La capa media es la que observan sobre todo que es media transparente, ¿ok? Y la más externa es justamente la que tiene la superficie mamelonada, ¿no? Que es lo que ustedes pueden observar. Entonces, en la imagen A, que es la de allá, como pueden observar, tenemos un huevo fertilizado, ¿no? De Ascaris todavía en estadio unicelular, ¿no? Y los huevos se encuentran normalmente en ese estadio cuando se liberan de las heces, ¿no? Pero justamente, ¿qué es lo que necesitan? Entonces se van a liberar huevos fertilizados, eso sí, pero todavía inmaduros, ¿no? Y te lo mencioné, algo importante, ¿no? Y te lo que mencionaste, ¿qué condiciones tenían que haber para afuera, ¿no? Del ambiente, para que pueda madurar? Y el calor. Exacto, ¿no? Entonces una temperatura de ¿cuánto estamos hablando aproximadamente? 30 grados. Claro, entre 25 y 30 grados y definitivamente alto porcentaje de humedad, ¿no? Se describe que mínimo debería tener 70% de humedad, ¿ok? Para que pueda seguir madurando este huevo fertilizado y que siga madurando, ¿no? Esta larva que está contenida, ¿ok? Entonces, el desarrollo total de la larva, como pueden observar, requiere de 18 días bajo condiciones favorables, ¿no? Y el huevo no fertilizado, bueno, es el que tienen en la izquierda, en la imagen B, en la parte izquierda, y el fertilizado en la derecha, ¿no? Entonces, justamente otra característica que María Fernanda mencionó, justamente está más alargado, ¿no? Que el huevo fertilizado, ¿no? Como pueden observar. Los huevos no fertilizados, como habrán podido leer, no son infectantes. Significa que la forma infecciosa, infectante de la Ascaris lumbricoides va a ser el huevo fertilizado, ¿no? Pero igual tiene importancia en el diagnóstico, ¿no? Pues nos va a indicar que justamente hay presencia de Ascaris hembra en el intestino, ¿no? Cuando hay solo parásitos machos, no se van a encontrar, pues, huevos en las materias fecales, ¿no? Porque son las hembras las que van a generar estos huevos. ¿Ok? Nuevamente, algunas otras características, huevo no fertilizado tiene estas protuberancias prominentes de la membrana externa o la membrana porque está esta superficie mamelonada. Huevo fertilizado, ¿no? El embrión se puede distinguir dentro del huevo, eso sí, ¿no? El embrión va a estar dentro, pero ustedes van a ver que conforme va a salir al ambiente, pues va a seguir madurando para generar esta larva, ¿no? Y por último, el huevo no fertilizado sin membrana mamelonada o decorticada, ¿no? Que es lo que pueden observar en la imagen.
¿Listo? Y bueno, en la imagen I, que es la imagen inferior, es el huevo que contiene una larva, ¿no? La cual es infecciosa si se ingiere, ¿no? ¿Y cómo se va a ingerir entonces, o qué es lo que ocurre, ¿no? Para que pueda ingresar este huevo al ser humano? Ingesta de agua, alimentos contaminados. Contaminados con ese, ¿no? Porque este parásito tiene es de transmisión por la tierra, ¿no? Entonces la tierra, los esos alimentos del agua que pueden estar en ella van a ser contaminados, ¿no? Justamente con estos huevos fertilizados, ¿ok? Listo, entonces ahora tenemos un poco acerca del ciclo biológico de las caries lumbricoides, ¿no? Entonces justamente tenemos el ingreso, ¿no? Vamos a tratar de comenzar con el número 4 para que podamos ver cómo ingresa el ser humano, ¿no? Entonces estos huevos larvados ya son infectantes por vía oral, ¿no? Las transmisiones por vía oral. Y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Justamente pueden ver que ingresa hasta dónde. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ingresar, ¿no? Por el tracto gastrointestinal. ¿Y qué es lo que ocurre primero? Por acciones de los jugos gástricos está la liberación, ¿no? ¿De quién? Eclosionan por el jugo gástrico y viajan a lo que es el hígado y después al pulmón. Claro, pero ¿qué se libera? La larva. La larva, ¿no? La larva, exacto. Entonces, eso, como dice Ítalo, eso puede suceder a nivel del estómago por los jugos gástricos, pero sobre todo ya a nivel del duodeno es que va a eclosionar, ¿no? Este huevo y va a liberar a la larva. Entonces, posteriormente, después de que se liberó la larva, ¿qué es lo que ocurre? Viajan vía porta a lo que es el hígado y después a lo que es nivel pulmonar. El simulacro, ya. Ah, ¿ya han hecho simulacro? Sí. Sí, ah, ya, perfecto. Ya, entonces, perfecto, Fernando. Entonces, estábamos hablando del intestino delgado. ¿Y cómo, a través de qué vena va a ingresar a la circulación portal? ¿Vena porta? ¿Cuál? ¿Vena porta? Antes, ¿no? Porque estamos hablando del intestino delgado, ¿no? Ah. Nuevamente, y esto ya lo habíamos repasado en la segunda clase. ¿Cuál es la vena? ¿Quién hace la circulación venosa, ¿no? A nivel del intestino delgado? La mesentérica superior, ¿no? Y eso lo dijo Renzo también en la segunda clase y nadie nuevamente responde. Ya, por favor, espero que les haya quedado ya fijado ese concepto. Ok, entonces de la mesentérica superior va a ir justamente la vena porta, ¿no? Va a ingresar al hígado y posteriormente a qué vena va a ir para llegar al corazón. La cava inferior, ¿no? Exacto. Entonces va nuevamente seguir migrando por la vena cava inferior, llega hasta el corazón. Luego, ¿qué es lo que ocurre? ¿A dónde puede llegar? Después de llegar al corazón del lado derecho. Por las venas pulmonares. A las arterias pulmonares. Por la arteria pulmonar va a llegar a dónde entonces? A los pulmones, ¿no? Al pulmón. Y va a ser secuestrado, ¿no? Justamente por los capilares del pulmón, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esta larva que teníamos? Va a madurar. Va a madurar, ¿no? ¿Y en qué se convierte esta larva? En adulta. Claro, ¿no? Porque han podido revisar sobre todo cómo es la terminología para estas larvas, cómo indican, ¿no? Que ya ha madurado, L1, L1, L2, L3, L4, etc. ¿no? Entonces justamente sí, va a seguir diferenciándose, ¿no? En el caso justamente de esta red capilar a nivel de los pulmones, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando penetra los capilares? ¿A dónde va a ingresar esta larva? Primero a los alvéolos, ¿no? Primero a los alvéolos, ¿cierto? Ok, a los alvéolos justamente va a seguir diferenciándose esta larva, ramitoide, que normalmente se le describe así. Y luego de los alvéolos, ¿a dónde va a pasar? Aquí lo dijeron, ¿no? El sistema respiratorio, ¿no? Entonces, de los alvéolos, ¿a dónde va a ir? De vuelta al corazón y luego se digiere de nuevo. No, todavía no. Mira, estamos en el número 6, ¿no? Va a ingresar al intestino, a través del sistema porto, va a llegar al corazón, a los pulmones. Y los pulmones, ¿qué es lo que va a ocurrir si ya están los alvéolos? ¿A dónde va a ingresar?
A los capilares ¿Bronquios? y los alveolos. ¿Bronquiolo? A los bronquiolos, ¿no? Bronquiolos, bronquios, tráquea. ¿Y qué es lo que va a ocurrir posteriormente? Ah, ya. La neumonía Era- sinusímica. Se va de la tráquea al tracto digestivo. Exacto, ¿no? Porque penetra la epiglotis y es como si al penetrar la epiglotis comienza a deglutirse nuevamente, ¿no? Entonces nuevamente ingresa al tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Se va a diferenciar en estas formas adultas, ¿no? Hembra, macho, exacto, en el intestino, y es justamente ahí donde puede ocurrir lo de la copulación y generar, ahí recién, ¿no? Ahí generar la forma adulta hembra va a generar estos huevos fertilizados, ¿no? Exacto, ¿no? Que pueden salir justamente en las materias fecales, ¿no? Y bueno, van a embrionar en el suelo y van a seguir todo ese recorrido que ya indicamos, ¿no? Tenemos el huevo fertilizado y el huevo infértil, que no puede continuar su desarrollo biológico. Y en el caso del huevo fertilizado, que igual es una forma diagnóstica, si caen a la tierra húmeda y sombreada, justamente con esas temperaturas que indicamos, ¿no? 15, 30 grados, sobre todo 25 o 30, en 2 a 4 semanas se forman larvas en el interior de los huevos y se convierten en las formas infectantes, ¿no? Y bueno, las larvas se liberan otra vez, ¿no? Ingresa al ser humano nuevamente estos huevos larvados que son infectantes y van a seguir todo el recorrido que indicamos, ¿no? Que migran por la sangre, los pulmones y luego pasan a la vía digestiva, donde se desarrollan los adultos en el intestino delgado nuevamente, ¿no? Entonces, eso es básicamente todo el recorrido. Lo otro que puede ocurrir también es una vez que está en el corazón, puede llegar hacia el lado izquierdo, ¿no? Del corazón, y justamente por la circulación sanguínea puede llegar justamente al cerebro, placenta, vaso, otros órganos, ¿no? Y generar esas formas erráticas. No es lo común, pero también podría ocurrir, ¿ok? Pero lo que hemos indicado al inicio es justamente todo lo que pasa frecuentemente, ¿no? En ese ciclo biológico. Muy bien. Ahora sí pasamos al caso de Trichuris trichuura. Entonces, en el caso de Trichuris trichuura, ¿qué pueden decir? Algo característico que hayan podido leer. A ver, Isabel, ¿pudiste leer algo de Trichuris? Mira. Sí, igual que en el anterior, también la hembra se va a caracterizar por ser larguita y pertenece principalmente, tiene forma de látigo, porque en la parte anterior se va a caracterizar por ser más delgada y más, más delgada, y en la parte posterior más gruesita, ¿no? Además que va a tener un esófago trifurcado que se va a dividir en 3 partes y va a tener como unas protuberancias en la cara anterior para su alimentación. ¿Qué más? Está bien, está bien. Vamos a ver. Muy bien, igual. Ya, entonces, sí saben, chicos, por favor, participen. Gracias. Ya, entonces justamente lo que menciona Isabel está bien, ¿no? En términos generales, ¿no? Entonces, como pueden ver igual, nuevamente, vamos a tener una forma adulta macho y una forma adulta hembra, ¿no? Y en el caso del tamaño sí van a tener un tamaño bastante similar, ¿no? A diferencia de las caries que pudimos revisar, que en el caso de las caries la hembra era un poco más grande, ¿no? Y en el extremo anterior también lo que ustedes van a poder visualizar es una boca sin labios, ¿no? Ya habíamos dicho que en el ascaris entonces es esta boca triangular con 3 labios, entonces otra diferencia justamente con el trichur. Y en el caso del extremo posterior, como pueden ver, en el caso del macho, es curvado y con una espícula, ¿no? Entonces ahí pueden haber algunas características similares con el ascaris, ¿no? Y en el caso de la hembra, nuevamente, recta y cónica, ¿no? En su extremo posterior, y la vulva se abre ventralmente en la zona de unión, ¿no? Del esófago del intestino. Igual ustedes pueden visualizar, ¿no? De que en el caso pues, del macho, nuevamente, ¿no? Tiene esta boca sin labios. Comenzamos con el esófago, luego el intestino y posteriormente todo el aparato genital, que igual el aparato genital está bien desarrollado también en el caso de este pedazo. ¿Ok? Y en el caso de la hembra tenemos la boca, tenemos la parte intestinal y luego posteriormente tenemos el aparato reproductor, ¿no?
vulva, vagina, útero, ovario, oviducto, ¿no? Y va a terminar justamente en ese extremo posterior en forma recta y cónica, ¿no? Pero como pueden visualizar, los tamaños son bastante similares en ambos casos. Listo, entonces, pero lo característico, aparte de las formas adultas que hemos podido revisar, sobre todo lo característico que ustedes van a ver son los huevos. O sea, los huevos, cuando ustedes lo vean, o sea, tienen características bastante peculiares, ¿no? Para este tipo de parásitos, ¿no? Entonces, son fáciles de identificar, miden aproximadamente 25 micrómetros de ancho por 50 micrómetros de largo, de color café, ¿no? Porque se pigmentan, ¿no? Se llegan a pintar, ¿no? Por estos pigmentos biliares que pueden haber en los intestinos, entonces se llega a pigmentar. Tiene una membrana doble y tapones en los extremos, ¿no? Entonces justamente tiene esta doble membrana, acá en este caso lo han colocado como cáscara, y adentro, ¿no? Va a estar el cigoto, ¿no? Justamente, y estos botones polares a los extremos, que es bastante característico. Es que igual si hay lámina de este parásito, así que vamos a tratar de reconocer. Listo, y en el caso del ciclo biológico, ¿qué podrían decir con respecto al ciclo biológico de Tritrix? Lo más estimado es que tengan de 1 a 2 semanas en el ambiente, que sea un ambiente húmedo también, para su desarrollo y después la ingestión del mismo, porque va a ser ingestionado ya como larva, no como huevo embrionado. Exacto, entonces justamente en este caso, o sea, los huevos embrionados igual son la forma infectante, ¿no? Exacto, igual son la forma infectante en el caso del ser humano. Pero sí, lo otro similar a las caries es que van a necesitar esas condiciones húmedas, ¿no? Justamente en el suelo para poder seguir madurando, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? En el número 4, huevos embrionados o fertilizados, entonces son la forma infecciosa, ¿no? Y estos van a llegar a través de la boca nuevamente, por tierra, alimentos, agua, ¿no? Contaminados, ¿ok? Entonces, justamente el término que ustedes van a ver, ¿no? Cuando hay transmisión por la tierra se denomina geoelminto, ¿no? Entonces, ese también va a ser un geoelminto, ¿ok? Cuyos huevos, bueno, van a embrionar en la tierra, son infectantes por vía oral y las larvas van a dar origen a parásitos adultos en el intestino sin hacer este ciclo pulmonar que habíamos revisado con el Ascaris, que tienen que todavía diferenciarse en larva L4, L5, etc., ¿no? Entonces acá ya, como indicó María Fernanda, se libera, ¿no? la forma adulta, ¿ok? Entonces, en el interior del aparato digestivo los huevos sufren el ablandamiento de sus membranas, justamente por todos estos jugos gástricos nuevamente, y se liberan las larvas en el intestino delgado, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Ellos van a penetrar, ¿no? Justamente las glándulas del Lieberkühn y van a pasar al colon, ¿no? Donde maduran y viven aproximadamente 1 hasta 3 años, ¿no? Y bueno, los huevos sin embrionar también pueden salir al exterior con las heces, pero estos no van a ser todavía infectantes, ¿no? Justamente ya cuando caen en la tierra húmeda con temperatura entre nuevamente 14, 30 grados, se va a desarrollar estas larvas en un periodo de 2 semanas a varios meses para convertirse en huevos infectantes por vía oral, ¿ok? Entonces, sobre todo, tienen que recordar, ¿no? Sobre todo la forma infecciosa y cuáles son las condiciones para que se pueda dar esta transmisión. Muy bien, y en el caso de la sintomatología, lo que ustedes van a poder observar es que se describe, ¿no? Que puede haber disentería, ¿no? Diarrea sanguinolenta o mucosa, puede haber dolor abdominal y en los niños, ¿no? Por tratar, ¿no? De poder defecar, justamente puede haber este prolapso rectal, ¿no? Y bueno, nuevamente puede haber anorexia, malnutrición y en el caso sobre todo de los niños, ¿no? Retraso en el crecimiento y algunos déficits neurológicos que podrían ocurrir, ¿no? Y como ustedes pueden observar acá en las imágenes, esto es a nivel intestinal, pueden ver, ¿no? Que en la luz ustedes van a ver, ¿no? Cómo este parásito se ha adherido, ¿no? A la mucosa intestinal y pueden ver sobre todo, o sea, solamente la adherencia y cómo siguen moviéndose, ¿no? En la parte del lumen, sobre todo intestinal. Muy bien, ahora pasamos al caso de enterobios vermiculares, ¿no? Y en el caso de enterobios vermiculares, ¿qué es lo que podrían decir? Y hay varias cosas características. Yo lo conocido antiguamente como oxiurus. Ya, oxiurus, muy bien. Está más presente en niños. La presencia de los huevecillos a la hora de dormir en los niños característicos para realizar el test de Graham. Muy bien, ¿no? Realizamos el test de Graham en el diagnóstico, ¿no? Exacto. Y
lo realizamos ¿por qué? Porque los huevos, ¿dónde se depositan? Cerca. En la región perianal, ¿no? Exacto. Entonces, sobre todo ese test es el que nos va a ayudar para poder hacer el diagnóstico. Muy bien, entonces en el caso del adulto, nuevamente macho y hembra, podemos ver de que acá nuevamente la hembra es un poco más, más grande, ¿no?, que el macho mide de 2 a 5 milímetros, hembra de 8 a 13. En el extremo anterior, ahora sí, este parásito va a carecer, ¿no?, de cápsula bucal, y tienen 3 labios, ¿no? Y en el extremo anterior cuenta con estas 2 expansiones o alas, ¿no?, que justamente le va a permitir, ¿no?, adherirse. Ok, y en el caso del extremo posterior, en el caso del macho nuevamente curvado y con una espícula, y muere justamente después de la cópula, ¿no?, que es lo que habíamos indicado, ¿no?, cuando se juntan la forma de hembra y macho, ¿no? Y en el caso de la hembra, nuevamente recto y cónico su extremo posterior, y la vulva se abre ventralmente al final del primer tercio, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes pueden observar, sobre todo en la parte del extremo anterior. Es bastante diferente, ¿no? Los otros 2 parásitos que hemos podido revisar, ¿no?, tienen esas alas cervicales, ¿no?, que les va a permitir adherirse. Luego inician, ¿no?, con este bulbo esofágico en el caso de la hembra, y luego todo el aparato reproductor femenino, ¿no? Y en el caso del macho, nuevamente alas cervicales, el esófago, el intestino y el aparato reproductor masculino. Muy bien, entonces lo otro característico también es el huevo, ¿no?, que justamente habían podido revisar que tiene una forma de D o una forma de frijol, ¿no?, porque van a ver que el huevo en un lado tiene un lado plano, ¿no?, y en el otro tiene un lado Como curveado. convexo, ¿no?, entonces por eso se dice que tiene una forma de D, ¿ok? Y en su interior, bueno, va a contener, ¿no?, una larva que solo necesita 6 horas a temperatura corporal, porque va a depositarse, ¿no?, en la región perianal, para madurar y convertirse en la forma infectante, ¿no? Se ha comprobado que sobreviven 3 semanas en polvo sometido a una atmósfera húmeda, y también sobreviven en agua durante varias semanas si la temperatura no sobrepasa los 20 grados centígrados, ¿no? Como pueden ver, los huevos son blancos, transparentes, con este lado aplanado, que les va a dar la forma de D, como lo hemos indicado. Entonces, el ciclo biológico es bastante rápido, ¿no?, por decirlo así, en el caso de Enterovirus auricularis. Entonces, nuevamente, ¿no?, entonces ingresamos y la forma infecciosa van a ser estos huevos, ¿no?, que van a ingresar por vía oral entre 4 a 6 horas, y los parásitos adultos van a vivir, ¿no?, en el intestino grueso, ¿no? Entonces la larva en el intestino, y justamente va a haber esta forma, ¿no?, de hembra y macho, y la hembra sobre todo va a depositar estos huevos en la zona perianal, y justamente a esta temperatura corporal va a poder seguir madurando para convertirse en esa forma infecciosa, ¿no? Entonces, como pueden observar, los huevos en los pliegues perianales embrionan en 4 a 6 horas, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, claro, después de la cópula los machos son eliminados con las heces, pero pueden ver que los huevos no van a ser eliminados por las heces, no solamente van a llegar hasta la zona perianal. Y por ese motivo es que, a pesar de que podríamos hacer un examen de heces para poder verlo al microscopio, probablemente solo encontremos 10% de los huevos, ¿no? Entonces es un muy bajo porcentaje. Entonces lo importante acá es poder realizar el test de Graham para poder reconocer, ¿no?, estos huevos que se van a alojar en la zona perianal, ¿ok? Las manifestaciones clínicas, sobre todo, también es bastante característico, ¿no?, esta picazón, picor intenso en la región perianal, y también en el caso de las mujeres puede ser a nivel vaginal, ¿no? Hasta también se describe que puede generar un poco de leucorrea, ¿no? Y por ese motivo pueden hacer también diagnóstico diferencial para infecciones, otras infecciones vaginales, ¿no? Genera ese bruxismo, insomnio, básicamente por este prurito intenso. Los niños no van a poder dormir, van a sufrir insomnio, y justamente también lo que puede ocurrir es pérdida de peso, infecciones urinarias, dolor abdominal. También se ha descrito apendicitis, pero es bastante raro, ¿no? Y en el caso de exámenes de laboratorio, lo que también podríamos encontrar es eosinofilia, ¿no? Podría haber un alto porcentaje de eosinófilos, ¿ok? Pero eso puede ser solamente de leve a moderado, ¿no?, en el caso de los niños. Y esto es lo importante, ¿no? Entonces, como pueden ver, en las heces fecales sí podríamos observar el parásito adulto,
En el caso de los huevos, solamente es el 10%, entonces no es muy útil para poder hacer diagnóstico de esta parasitosis. Sobre todo lo que hacemos es sobre todo la técnica, ¿no? De la cinta celulosa adhesiva del test de Graham para poder hacer la observación de los huevos del parásito, ¿no? Y lo que se recomienda sobre todo es hacer muestras seriadas, ¿no? Por lo menos 3 a 5, ¿no? Para poder tener una mayor sensibilidad en esta prueba, ¿ok? Y listo. Y por último tenemos a la Trichinella spiralis, ¿no? Y en el caso de la Trichinella han podido leer algo al respecto, algo característico que puedan recordar. ¿Cómo es usualmente la forma de transmisión? Es por carne mal cocidas o por larvas. También lo que más característico de ella es que no va a tener espículas, sino va a tener apéndices caudales para el apareamiento con la hembra. Exacto, ¿no? Entonces, y sobre todo, me indicaste, ¿no? Carnes mal cocidas, sobre todo ¿de quién? De cerdo. De cerdo, ¿no? Entonces, sobre todo ese va a ser otro de los hospederos, ¿no? Ya puede ser hospedero definitivo o intermediario, pero uno de los más frecuentes va a ser el cerdo, ¿no? Justamente por ese motivo, al comer carne mal cocida de cerdo, puede ingresar al ser humano. Entonces, ahorita vamos a revisar cómo. Ok, entonces nuevamente tenemos las formas adultas, tenemos macho y hembra, ¿no? Y justamente en el tamaño, en términos generales bastante similar, macho igual 1.4 a 1.6 milímetros y la hembra de 3 a 4, ¿no? En el extremo anterior hay presencia de labios y en el extremo posterior justamente lo que indicó María Fernanda, ¿no? En el caso del macho presenta estos apéndices caudales sin espículas, como ya habíamos visto en el caso de acá, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la hembra es un extremo posterior romo y redondeado, ¿no? Entonces, lo otro importante de mencionar en la trichinela es dónde se va a alojar o dónde va a seguir. Las fibras musculares, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir a nivel del músculo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este parásito? Se enquista, ¿no? Se enquista, exacto. Entonces, justamente, sobre todo va a tener esta predilección, ¿no? Por los músculos estriados, ¿no? Donde se enquistan. Se inicia una separación de las fibras musculares, que es lo que pueden ver en esta imagen ilustrativa, ¿no? Entonces tienen las fibras y se comienzan a separar para que se pueda llegar a enquistar esa larva, ¿no? El sarcolema justamente, que es esta membrana, ¿no? Que va a recubrir nuestras fibras musculares normalmente, va a dar origen, ¿no? A la formación de la membrana quística, ¿no? Alrededor de la cual van a poder ingresar leucocitos también abundantes eosinófilos, ¿no? Y bueno, entre el momento de la ingestión de la carne infectada, que ya hemos dicho que con mayor frecuencia es la de cerdo, y la aparición de los síntomas puede transcurrir alrededor de 1 a 4 semanas, no son meses. Es el periodo de incubación y este periodo varía, ¿no? Dependiendo de la cantidad de larvas que se haya podido ingerir, ¿no? Pero sobre todo eso es lo importante de recordar, ¿no? Que se va a enquistar en las fibras musculares estriadas, ¿ok? Y acá sí tenemos el ciclo biológico. Entonces, normalmente el ciclo biológico por animales, por decirlo así, domésticos, va a estar dada sobre todo por los cerdos y los roedores, ¿no? Justamente que a través de la carne de cerdo, sobre todo mal cocida, puede ingresar, ¿no? Estas larvas enquistadas en el músculo estriado. Entonces, esa sobre todo va a ser la forma infecciosa, ¿no? Las larvas enquistadas en el músculo estriado que pueden ingresar a través de la carne mal cocida y el hombre se infecta, ¿no? Al comer esta. Y en el intestino delgado, sobre todo, las larvas se transforman en los parásitos adultos, ¿no? Que van a producir pues, nuevas generaciones de larvas, que van a migrar por la circulación y se enquistan nuevamente en los músculos, ¿no? Y bueno, la invasión de los parásitos hembra a la pared intestinal se da principalmente a nivel del duodeno y el yeyuno, ¿no? La parte más proximal del intestino delgado, y esto puede generar una inflamación transitoria, ¿no? Y después de penetrar, ¿no? Justamente la pared intestinal es que puede diseminarse, ¿no? Por vía sanguínea a cualquier otra parte del organismo, sin enquistarse, puede producir lesiones agudas, ¿no? Que justamente puede incluir miocarditis y encefalitis. Pero básicamente lo más importante de recordar es lo de la enquistación a nivel músculo estriado. Ya, y acá solamente este cuadro para finalizar, para indicar, ¿no? El tratamiento que está dado por quién, sobre todo para prácticamente todos los que hemos podido revisar el día de hoy. ¿Por qué? Claro, los vendasoles, ¿no? Mebendazol, el vendasol. En algunos casos sí. Pueden utilizar también lo que ustedes probablemente hayan leído, ¿no? Que es el palmoato de pirantel.
¿no? Sobre todo para el interior vermiculares. Son opciones también para otros, pero sobre todo para el interior vermiculares. Porque para los demás igual tengan en mente, ¿no? Que el tratamiento de elección serían las vendas, ¿no? Ya sea listo, entonces eso es todo, chicos. A ver, ¿cuánto tiempo estamos? Ya, rápidamente, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta la 1:00. Por ahí. Ya, rápidamente la exposición para poder hacer la revisión de la